Este relato lo hizo el fallecido escritor argentino Tomás Eloy Martínez. Era un día de junio de 1967. Gabo caminaba por una calle de Buenos Aires y cuando se detenía veía su rostro en las carátulas del libro 100 años de soledad, que se vendía en los kioscos. Estaba acompañado de Tomás Eloy. Desayunaban en un café y lo sorprendió ver a una mujer que salía con una bolsa de mercado. En ella se dejaba ver un ejemplar de 100 años de soledad entre lechugas y tomates. Meses atrás, Gabo y su esposa, Mercedes Barcha, estaban en México. Debían enviar el manuscrito a la editorial en Buenos Aires. Habían empeñado casi todos los bienes, pero no les alcanzaba el dinero. Entonces enviaron los primeros 10 capítulos y para completar el envío tuvieron que empeñar el secador de pelo, el calentador y la licuadora. Cuando salieron del correo, su esposa le dijo: Oye, Gabo, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala. En la noche de aquel mes de junio, Gabo y su esposa asistieron al estreno de una obra en el Teatro del Instituto Di Tella. Gabo y su esposa se adelantaron hacia la platea. La sala estaba en penumbras. Sin embargo, un reflector les seguía los pasos. Iban a tomar asiento cuando alguien gritó ¡Bravo! La sala entera se fue poniendo de pie y todos comenzaron a aplaudir. Fue uno de los días más felices del escritor. Se había abierto la puerta a la celebridad. Y para no romper el encanto de aquella noche mágica, Gabo jamás volvió a Buenos Aires. Una de las actividades más importantes en el periodismo en la carrera de García Márquez fue la de columnista, tarea que aborda luego del Bogotazo el 9 de abril de 1948, cuando el escritor se ve obligado a abandonar la Universidad Nacional donde cursaba Derecho por suspensión indefinida de las clases. De allí parte a la Universidad de Cartagena, ciudad en la que participa como columnista desde el diario El Universal. Por cuenta de una dolencia de salud que lo obliga a trasladarse a Sucre, García Márquez abandona su columna en El Universal y comienza a escribir en El Heraldo, bajo el seudónimo de Séptimos, al tiempo que empieza su participación en el grupo de escritores y periodistas conocido como el Grupo de Barranquilla. Por invitación del escritor Álvaro Mutis, en febrero de 1954, García Márquez se integró en la redacción de El Espectador, donde incursionó como columnista de cine y luego como gran cronista y reportero. En El Espectador, García Márquez publica en 1955 el reportaje titulado Relato de un náufrago, en 20 entregas. A causa de las presiones del gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, que no acogió la versión entregada por El Espectador sobre el naufragio, el diario decide enviar a García Márquez a París como corresponsal en el extranjero, desde donde escribió para El Independiente, diario que sustituyó brevemente al Espectador. Para 1960, con el triunfo de la Revolución Cubana, García Márquez viaja a La Habana, donde se vincula con la agencia de noticias del gobierno cubano, Prensa Latina. En 1974, junto a otros intelectuales y periodistas, funda la revista Alternativa, medio que se consolidó como un canal de oposición en el país. A pesar de consolidarse como un escritor latinoamericano de gran importancia, García Márquez nunca dejó de ser periodista, como lo advirtió en esta entrevista a la televisión española, donde reconoce que tras obtener el Nobel de Literatura, ahora es asediado por la prensa. Yo mismo me he considerado siempre un periodista, creo que siempre he seguido siendo un periodista, conozco el trabajo de los periodistas, sé lo que ellos quieren hacer, sé lo que les cuesta su trabajo, entonces mi tendencia es a no hacer entrevistas, a no recibirlos, a preservar a toda costa mi vida privada, como tú dices, pero como periodista me doy cuenta que ellos tienen que hacer su trabajo y estoy un poco dividido. Estoy de parte mía tratando de defenderme y de parte de ellos tratando de ayudarlos a hacer su trabajo. Tiempo después de su consagración como autor literario, en 1994 crea junto a su hermano Jaime García Márquez y Jaime Abello Banfi la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano para apoyar la formación de jóvenes periodistas y estimular las nuevas formas de periodismo. Durante la estadía de García Márquez en Europa, como corresponsal de El Espectador, el escritor vivió una larga temporada en París y recorrió Polonia, Hungría, la República Democrática Alemana, Checoslovaquia y la Unión Soviética. Sin embargo, el escritor vivía en precarias condiciones debido a las demoras para el envío de su pago desde Colombia por las presiones ejercidas por el régimen de Rojas Pinilla. Observar a esto, general. Físicamente estoy muy bien. Desde Europa, también fue corresponsal del Independiente, cuando El Espectador fue clausurado por la dictadura y colaboró también con la revista venezolana Élite y la colombiana Cromos. Tras su estadía en el viejo continente, a finales de 1957, fue vinculado a la revista Momento y viajó a Venezuela donde pudo ser testigo de los últimos momentos de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. En marzo de 1958, contrajo matrimonio en Barranquilla con Mercedes Barcha, unión de la que nacieron 2 hijos, Rodrigo y Gonzalo.
Al poco tiempo de su matrimonio regresó a Venezuela, dejó las revistas Momento y asumió un extenuante trabajo en Venezuela Gráfica. Pese a tener poco tiempo para escribir, su cuento Un día después del sábado fue premiado. En 1959 fue nombrado director de la recién creada agencia de noticias cubana Prensa Latina. Tras 6 meses en La Habana fue trasladado a Nueva York, donde tuvo que enfrentar diferencias con los cubanos exiliados, lo que precipitó su renuncia. Tras recorrer el sur de los Estados Unidos, García Márquez viaja a México, donde finalmente se establece. En México, García Márquez se dedicó a escribir guiones de cine y entre 1961 y 1963 publicó sus artículos en las revistas La Familia y Sucesos, de las cuales fue director. Desde entonces, el escritor colombiano vivió en la capital de México junto a su esposa Mercedes Barcha. Pocos como García Márquez amaron el cine tan intensamente. De hecho, ese amor le alcanzó para debutar como actor en un corto producido en México en 1965, basado en el cuento En este pueblo no hay ladrones. Porque yo he dicho siempre que mi relación con el cine es la de un matrimonio mal avenido, que no podemos vivir ni juntos ni separados. Después de varios guiones hechos a 4 manos, escribió el primero en solitario en 1983, Heréndira, basado en su cuento, la increíble y triste historia de la cándida Heréndira y su abuela desalmada. Pobre niña, no te alcanzará la vida para pagarme este percance. En 1987 le da vida a uno de sus grandes sueños. Funda la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, en Cuba, uno de los más reputados centros de formación de América Latina. Los hermanos Vicario te están buscando para matarte. Tú sabrás si ellos tienen razón o no. La primera de sus grandes obras llevada al cine fue Crónica de una muerte anunciada, protagonizada en 1987 por Rupert Everett y Ornella Muti. ¡Santiago, te van a matar! ¡Apúrate! ¡Santiago! ¡Te van a matar! En 1999, pese a que Gabo no estuvo del todo conforme con el guión, se exhibió en las salas El coronel no tiene quien le escriba, una de sus novelas cumbres. La protagonista fue Salma Hayek. Usted sabe que si la afición ha bajado, la apuesta ha subido. Y mantener al gallo cuesta caro. En 2007, la hermosa historia de amor entre Florentino Ariza y Fermina Urbino, que García Márquez relató en El amor en los tiempos del cólera, se convirtió en su primera novela adaptada para Hollywood, la gran meca del cine comercial. La banda sonora estuvo a cargo de Shakira. The worst years of my life passed, but my love remained constant. 2 años después, la industria nacional llevó a la pantalla grande una adaptación de Del amor y otros demonios, que relata la historia de un sacerdote que debía exorcizar a una mujer y termina enamorado de ella. ¿A qué sabemos, Besulu? Y en 2011, una coproducción de cineastas mexicanos y daneses rodó una adaptación de Memorias de mis putas tristes. Pese al debate sobre si el filme promovía la trata y el comercio sexual con menores, fue estrenado en octubre de 2012 en Ciudad de México. Mañana cumplo 90 años y quiero regalarme una noche de amor loco con un adolescente virgen. Las diferentes adaptaciones y versiones permitieron que muchos de los lectores apreciaran otro punto de vista de la portentosa obra del colombiano más universal de la historia. El 21 de octubre de 1982, cuando la Academia Sueca le otorgó el Nobel de Literatura, García Márquez estaba exiliado en México. Tuvo que salir del país bajo el gobierno de Julio César Turbay por una supuesta vinculación con el M-19 y por haber mantenido durante 5 años la revista alternativa que tenía corte socialista. Sin embargo, la concesión del Nobel fue todo un acontecimiento cultural en Colombia. Para el momento de la ceremonia de entrega, el 8 de diciembre de ese año, Belisario Betancur ya había asumido la presidencia y organizó una vistosa presentación folclórica en Estocolmo. Incluso emitió sellos postales con la imagen del escritor. El premio Nobel es una cosa que le sucedió a Colombia, que le sucedió a la América Latina, que le sucedió al mundo. Aquí en esta casa nosotros seguimos siendo los mismos. Su obra fue galardonada por la riqueza de su escritura que refleja la vida y los conflictos de un continente. Se supo después que disputó el premio con 2 grandes, Graham Greene y Günter Grass. García Márquez recibió el premio vestido con un clásico e impecable liqui-liqui de lino blanco por ser el traje que usó su abuelo y que usaban los coroneles de las guerras civiles y que seguía siendo de etiqueta en el Caribe colonial. Lo que más me molesta del frac además es que no es ni siquiera un traje nacional de ningún país, es un traje de clase.
de una clase que no es la mía, a la cual no he pertenecido y contra la cual estoy. Ahora bien, si no hay más remedio, pues me lo pondré, porque creo que lo que puedo decir en el foro de la Academia Sueca en el momento de la recepción es más importante que la duda de si me pongo o si no me pongo el frac. Y lo que dijo en su discurso, La soledad de América Latina, y que fue traducido simultáneamente a 8 idiomas, rompió moldes y lo consagró como figura rectora de la vida nacional e internacional. Creo que los europeos de espíritu clarificador, los que luchan también aquí por su patria, por una patria más grande y más justa, podrían ayudarnos mejor si revisaran a fondo su manera de vernos. El discurso es una auténtica pieza literaria de gran estilo y de hondo contenido americanista, en la que manifiesta fe en el continente y les pide a los escritores compromiso con la realidad para que la sociedad no esté condenada a la pobreza, a la ignorancia ni a la ausencia de poesía.